Hola, compañero, compañera Dera. Aquí estamos para compartir hoy un programa especial. Está con nosotros Leo Enfi. Vamos a tener la oportunidad de adentrarnos nuevamente en este maravilloso mundo del tarot. No de cualquier tarot, del tarot Enfi. Bueno, yo lo tengo a diario. Ahora, lo que sí, por las dudas, todas las preguntas que le vayan surgiendo a lo largo del programa, pide Leo que las escriban, ¿sí? Luego, para que este programa no sea muy largo, ¿sí? Porque saben que cuando el programa es muy largo hay gente que dice, no, lo veo después, ¿sí? Y no lo pueden aprovechar. Así que les aconsejo que las escriban, vayan escribiéndola para que después, luego abajo, ¿sí? Del programa, ¿sí? Que queda colgado en YouTube, ya saben, pueden hacerle a Leo todas las preguntas que le quedan, que él siempre las responde, ¿sí? Este sería el tercer programa ya. Hoy Leo nos trae una propuesta así como muy interesante. Ética y herética. Aprendo cada día de este hombre. A ver si vamos a ver qué nos devela hoy. Así que yo ahora le paso la palabra a Leo para adentrarnos en este mundo maravilloso del tarot. Bueno, ¿qué tal? Eso de aprender mucho, no sé, parece mucho. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, depende de si nos están viendo en vivo o en diferido. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por el espacio Gaby y Pandora TV. Y bueno, sí, el título es un poco fuerte. ¿M? Ética y herética. Herética, sobre todo, una palabra que tiene un peso. Ahora, este título, ¿por qué lo elegí? Porque viene al caso respecto a lo que vamos a recorrer durante el encuentro de hoy. ¿De qué se trata esto? ¿De qué forma está compuesto el tarot en sí? Una pregunta que me hicieron bastante, ¿no? ¿Y por qué es distinto a cualquier otra baraja que puedan encontrar por allí? Lo primero que me gustaría aclarar es el desde dónde del tarot en sí. A ver, en enseñanza una de las cosas que nos enseñan, que siempre tenemos que hacer, en enseñanza iniciática, cuando abordás un tema, es analizar el desde dónde del mismo. ¿Mm? Y a partir de eso, poder verificar el nivel de coherencia, que es lo que yo suelo llamar el valor de verdad que tiene, el valor de verdad que reside en él. ¿Mm? Esta palabra coherencia es algo que vamos a retomar más adelante en esta charla, pero quiero que recuerden esto. ¿Mm? Lo que les voy a explicar ahora es necesario que lo explique para que entiendan esta evaluación del nivel de coherencia que tiene el tarot en sí. Hasta ahí estamos todos juntos, ¿no? Todavía no se perdió nadie. Bien, el tarot como mancia desde hace muchos años. Pero digamos que ese interés tiene, como en el común de la gente, un desde dónde asociado a esa fascinación por lo oculto, por el misterio, por lo que no se sabe. ¿Mm? Todo ese significado que está encerrado en sus símbolos, en sus cartas. En enseñanza diríamos que el desde dónde está fundamentado, no es un interés que está fundamentado, que tiene un desde dónde iniciático. Dada mi carrera, yo soy, trabajo en sistemas, soy analista en sistemas, bueno, es una profesión eminentemente lógica, mucha matemática, mucha lógica, mucho análisis, mucha estructuración, que es necesario porque en mi profesión lo que se trata es justamente, dada la complejidad de la realidad, hay que hacerle un montón de recortes para quedarme con lo esencial, según lo que me enseñan,
Y eso esencial lo puedo abstraer. Es decir, de una realidad compleja yo genero una abstracción, una imagen que es más sencilla de manipular. Ahora, ¿qué pasa? Esta profesión tan lógica me llevó a que este interés, esta investigación sobre el tarot, haya sido durante mucho tiempo un escape perfecto, ¿no? Un hobby, que buscaba generar un polo en el cual yo pueda ejercitar mi intuición, mi imaginación, mi creatividad. ¿Mm? Digamos que hasta aquí es una historia que podría ser la de muchos de ustedes. Tinte más, tinte menos. Ahora, el tarot en sí tiene otra historia. Esta apuesta mía existe después de mi contacto con el hermetismo. Y al haber contactado con el hermetismo, el entendimiento de que en mí están las respuestas a todas mis preguntas. Recuerdo una conversación con Gaby durante una sobremesa en la familia, en la cual de pronto expongo, estábamos charlando así de la enseñanza, de Aurea, y a mí se, así espontáneamente, lo adecuado que podría ser utilizar el simbolismo que hay en el tarot como una ayuda en el recorrido del descubrimiento personal, ¿no? Que es lo que plantea el paradigma de la enseñanza. Digamos que esa conversación plantó una semillita, y esta semillita fue germinando. La investigación continuó, y me atrevería a decir que va a seguir continuando, porque la verdad que este campo es extenso. Por el lado que vos quieras mantener la investigación o profundizarla, vas a encontrar material. Pero bueno, entonces, el desde dónde del tarot en sí es el paradigma de la enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que no fue concebido para ver el futuro, o para ver si esta persona me quiere, no me quiere, tiene malas intenciones, o para saber si me voy a casar con una rubia o con una morocha, o cuántos hijos voy a tener con ella, ni cuándo finalmente encontraré el amor de mi vida. ¿Mm? Todas esas preguntas no las va a responder el tarot en fin. No es un oráculo que responde todas las preguntas. Es más, yo les diría que si la intención del consultante es que el consultado o la baraja le dé respuestas que le expliquen la solución a sus problemas, este no es el método. ¿Está bien? En mi experiencia personal, además, no conozco un solo método que sea efectivo y real en el que otra persona me solucione a mí un problema. O sea, que me lo solucione sin que yo mueva un dedo, ¿no? Y esto es importante. Piensen incluso en un tratamiento médico, después de una cirugía o lo que sea. Requiere la colaboración del paciente, como mínimo a través de la voluntad. Por ejemplo, no sé, en una rehabilitación después de una cirugía. O sea, el paciente tiene que hacer también algo para poder llegar al estado de salud. No basta con que el médico me opere y listo. Yo tengo que hacer reposo, tengo que cuidarme de determinada manera, tengo que ejercitar esto o aquello. O sea, el paciente tiene que poner. Algo hay que hacer. A ver, quien quiera seguir buscando la piedra filosofal, adelante. Yo no soy quien para decirle no o sí. ¿Está bien? Y ojo, no es que no exista la piedra. Es más, me voy a referir a ella precisamente en el próximo programa, ya que tiene un vínculo indisoluble con el tarot en fin. El problema es que nunca voy a encontrar la piedra filosofal si la busco afuera. No importa dónde, no importa con quién o en quién. Ese alquimista maestro que está durmiente en cada uno de nosotros, está dentro, o sea, no está afuera. Y todos, yo puedo asegurar que todos en algún momento hemos experimentado su poder cuando por alguna circunstancia logramos despertarlo, aunque sea un instante. Yo creo que todos tenemos una anécdota en la cual decimos,
uy, si vos sabés que de pronto, no sé, entendí, me iluminé, o de pronto las piezas hicieron así en mi cabeza y descubrí, intuí. Bueno, esos momentos son los que uno logra conectar con eso que estamos diciendo aquí, es el alquimista maestro, el alquimista que hay en uno, el que logra crear esa piedra filosofal. Bien, decimos que el Tarot en Fi no da respuestas, pero me gustaría ampliar un poquito esta oración. Disculpen. El Tarot en Fi no da respuestas a tu consciente. Su diálogo se establece directamente con tu inconsciente. Y esto es así porque su función, el para qué yo lo diseñé, es precisamente para ayudarte a que vos sea quien las encuentre. Y por eso es tan importante, además de la baraja, el desarrollo, es decir, la dinámica inherente que hay a la creación de este mazo. Vamos a recorrer juntos el próximo encuentro. Así ya vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar un poquito más en profundidad de lo que es la topología de la baraja. ¿Qué es la topología? Podríamos resumirlo de esta forma. En un encuentro anterior me habían consultado por la composición del tarot. Me dijeron si mantenía los mismos nombres, si había diferencias con otros mazos, si tenía todos los arcanos, cómo estaba compuesto, en fin. En esa instancia yo expliqué que por la concepción sutil del Tarot en Fi, por el momento había decidido trabajar solo con los arcanos mayores, y que para mejorar la referencia con otras barajas, mantendría en su mayoría los nombres más conocidos de cada carta. Ahora bien, hace unas semanas, y utilizando precisamente una de las técnicas que ofrezco, en lo que yo llamo la dinámica del Tarot en Fi, experimenté algo que podría llamar revelación. Es una palabra muy fuerte, pero apuesto por usarla, porque realmente fue mucho más explícita que una señal. Y esta revelación me llevó a realizar una reestructuración total de la concepción de la baraja. Gaby estaba ahí presente cuando recibí esta información, y ella, bueno, fue testigo de cómo de pronto las piezas se encajaron perfectamente. Y a partir de ese momento, el Tarot en Fi mantiene los 22 arcanos mayores, pero recibió la adición y la compañía de 22 cartas más. Estas cartas extra no son los arcanos menores, tampoco son un subconjunto de ellos. Estas cartas son nuevas, son propias, y las llamo arcanos de guerra. Y tienen un origen tan iniciático como el tarot. Aunque jamás los vi tan juntos, y tampoco he visto que se relacionen tan íntimamente como en esto. El origen del cual proviene la idea de los arcanos de guerra es el juego iniciático por excelencia. Es el ajedrez. Nombrar y explicar aquí a cada uno de estos arcanos su vínculo con los trebejos, o sea, con las piezas del ajedrez, excede el alcance y el adón de este encuentro. Pero les adelanto una cosita. La integración de los mismos con los arcanos mayores en la lectura del Tarot en Fi produce una sinergia que realmente confirma lo acertado de mi interpretación de esa revelación. Yo sé que para muchas personas el hecho de que el Tarot en Fi carecía de los arcanos menores produjo una cierta decepción. También sé que para algunas de esas personas la inclusión de estas cartas nuevas, entiendo que pueden concebirlo como un acto de herejía, incluso, ¿no? Y es más, algunos de ellos podrían decir, esto no es un tarot. Bien, con todos ellos estoy totalmente de acuerdo. Y si me permiten, les voy a explicar por qué. Uno por uno, cada una de esas tres afirmaciones, o sensaciones, por decirlo de otra forma. Para comenzar,
respecto a la decepción por no incluir los arcanos menores. Confieso que su exclusión del Tarot en Fi me tenía inquieto. Venían a mi mente muchos prejuicios que he leído y que he sentido también yo mismo respecto a barajas que no los incluían. Siempre igual sentí una especial simpatía por esas cartas, ¿no? Por los arcanos menores. Me ha pasado a mí mismo que he descartado barajas que tenían unas ilustraciones bellísimas porque no incluían todas las cartas. ¿Está bien? Ahora que conozco mucho más sobre los orígenes del tarot y de la variación en número de cartas que tuvo en sus comienzos, y también ahora que entiendo un poco más de hermetismo, comprendo que esa composición, esa cantidad de cartas, no es más que un cómo. Es una forma que se estabilizó, que se popularizó a través de la proliferación de una baraja en particular, que es el tarot de Marsella. Que no fue la primera, pero sí fue la más extendida y aún hoy lo sigue siendo. Esta baraja luego sirvió de modelo a todos los demás, que no se atrevieron a realizarle modificaciones profundas, quizás justamente por el éxito que había tenido la primera. Lo sospechosamente representativo de este patrón, de este tarot de Marsella, es la impronta cristiana que tiene. El Papa, el Diablo, incluso una papisa que jamás existió en la historia, pero sí en una leyenda cristiana, y muchísimas apariciones de símbolos que también le son propios de esta religión, como por ejemplo la cruz, que aparece en varias cartas como un símbolo de la conexión de ese arquetipo con lo divino, con lo sagrado, o sea, el plano espiritual. Ahora bien, el Tarot en Fi no nació como otra baraja en la que cambio imágenes y nada más. Tuvo desde su inicio una dirección fuerte y sostenida, como dije antes, ¿no? Un para qué bien definido. Y en ese para qué, los arcanos menores pueden llegar a confundir más de lo que aclaran. Estos arcanos en guerra, que para mí son increíbles, en cambio despejan la variable de esa ecuación. O sea, realmente suman un más uno a la lectura que les es propio. No son una mutilación de los arcanos menores, ni tampoco son un reemplazo para ellos. Simplemente ellos acaban de nacer con su propia impronta y su propia función. Ahora quiero responder la segunda sensación que podría haberse suscitado, ¿no? Esto de que alterar así al tarot es una herejía, prácticamente. Bueno, yo dije que también estaba de acuerdo con eso, y es porque, en cierto sentido, estas cartas son heréticas. Pero en la definición original de este concepto. Y aquí llegamos al título de este encuentro. No me refiero al significado que desde hace unos siglos se embiste la palabra hereje. Hereje. No hablamos de brujas con verrugas en la nariz, una lechuza en el hombro, ni de sectas que, no sé, invocan demonios y otros bicheríos de otros planos. Esos mitos, que no dudo de la existencia ni de unas ni de otros, fueron creados precisamente para justificar la acusación de ciertas personas como herejes. Entendiendo esta palabra como sinónimo de pagano, ateo e incluso inmoral. Paradójicamente, esta resignificación, y pronto voy a explicar por qué digo resignificación, que hizo la Iglesia sobre la palabra hereje, resulta que hereje termina siendo sinónimo de tres palabras que no son sinónimos entre sí. Vamos a ver una por una. Pagano. Pagano viene de pagus. Pagus es una palabra que en latín
significa bosques. ¿Por qué? Porque los bosques eran los lugares donde la gente que estaba más alejada de la civilización seguía celebrando los antiguos ritos a dioses griegos y romanos después que el Imperio Romano, cuando ya estaba agonizando, estamos hablando de siglo IV, imperio de Constantino, Teodosio, adoptaron al cristianismo como la nueva religión y se prohibió la libertad de culto. No se podía realizarle culto a otros dioses. Entonces, ¿pagano qué es? Pagano es aquel que vive en los bosques, donde se adora a los antiguos dioses. Ateo. Ateo significa literalmente sin Dios. Al significar sin Dios, es precisamente un antónimo, o sea, lo opuesto a un pagano, que no solamente tiene un Dios, sino que aparte tiene varios, está bien en general. Entonces, fíjense que acá ya tenemos dos palabras que son opuestas, que terminan siendo sinónimo de, a través de una tercera palabra que es hereje. Es como que hereje los uniformaba. Y la tercera palabra es inmoral, que significa sin costumbres. En realidad significa sin buenas costumbres. Más allá de que la palabra más adecuada sea amoral para este significado, y más allá de que tenga buenas o malas costumbres, o que no tenga costumbres, está claro que una persona inmoral, que sea inmoral, no tiene nada que ver con que tenga un Dios, que adore a un Dios o que adore a ninguno. Entonces, esta palabra también se metió en la misma bolsa de la herejía, siendo que las dos compañeras que encontró adentro no tienen nada que ver con ella. Recordemos también que moral es una traducción latina de la misma raíz que tiene la palabra ética. Ambas, ética, se refiere a lo que hace, a las buenas costumbres de una persona que vive en sociedad. Entonces, ¿qué significa hereje? ¿Qué significa herejía? ¿Qué significa herética? Estas tres palabras provienen de una palabra griega llamada airéticos, que a su vez proviene de airesis. Esta palabra griega que significa, y presten atención, libre elección. Entonces, airéticos, o sea, hereje, viene a representar a una persona que es libre para elegir, o que elige libremente. ¿Qué pasó? Cuando en el siglo IV el cristianismo prohíbe la libre elección de creencias, señala con la palabra hereje, oscureciéndola porque tiene tintes de una acusación condenatoria, ¿no? Precisamente a través de estos mitos que los vinculan con brujas y demonios, aquella persona que no acata obedientemente ese dogma, ¿no? Y se permite hacer uso de ese derecho divino que tenemos como ser humano, que es elegir. Es en este contexto en el que yo digo que el trato en fi es herético. Y no tiene nada que ver con oponerse o ir en contra de una u otra religión, sea la que sea. Sino que significa que representa la libre elección de preguntar y preguntarse una y otra vez quién soy y qué hago en lo que hago. Y más aún, dado que el tarot en fi tiene su base en el conocimiento hermético, resignifica, y aquí retomo lo que dije antes, resignifica de esta manera a la herética como herética, con ese guioncito que yo le puse en el título antes. La ética del hermetismo, o lo que es lo mismo, la ética de Hermes, el mago maestro, que es el dios que a su vez los griegos importaron de Egipto, porque allí era el dios Tot, el dios del conocimiento, dios egipcio de conocimiento. Y del libro de Tot se postula que se origina el tarot. Vamos ahora al tercer juicio posible que puede existir en algunos cuando nombré a los arcanos de guerra. Si alguno de ustedes pensó o piensa, esto no es un tarot, también acuerdo con eso.
esto no es un tarot. Esto es el tarot en Phi. El tarot en Phi es mi apuesta que lleva en sí la evolución de mi relación con la baraja. No es más y no es menos que otro tarot, y tampoco es más ni es menos que otra herramienta o técnica de autoconocimiento, precisamente porque su carácter es único. Y esta unicidad, esta exclusividad, excede el hecho de que las imágenes sean de mi propio diseño, excede el hecho de que exista esta baraja de guerra, estos arcanos de guerra que no existen ni han existido en ninguna otra baraja en la historia, y excede la forma única de leerlo y de aprender con y del mismo. Esta es mi libre elección. ¿Está bien? El hecho de que se diferencie tanto de lo que ya está establecido acerca de qué se entiende por un tarot y qué se espera que contenga un tarot. Y precisamente como aprendo en enseñanza, mi adonde, mi objetivo es sostener esa diferencia. Ya que el qué no tiene que confundirse con el cómo. El qué se mantiene. Es una herramienta para ayudar a conocerse a sí mismo. El cómo es la forma a través de la cual me implico y le imprimo mi sello para llevarlo a su realización. De hecho, lo que lo separa con el resto de las barajas, vuelvo, estos arcanos de guerra, es justamente, precisamente, lo que lo une a su para qué. Por lo cual, esta diferencia siempre es positiva. Lo que sí tengo que corregir en este momento en cuanto a lo dicho en videos anteriores es lo siguiente. El tarot en Phi puede utilizarse para realizar una lectura igual que con cualquier otro tarot. A mi entender, es el equivalente de agarrar, prender el auto, sacarlo de la cochera para ir al mercadito de acá a media cuadra. Ahora, cada cual a su gusto, ¿no? Pero bueno, digamos que una vez insertados estos arcanos de guerra, produjeron un cambio muy importante en la dinámica. Entonces, no es posible utilizar otra baraja para realizar una lectura con la dinámica del tarot en Phi. Y llegamos al Phi. Con esto digamos que podríamos llegar a cerrar este encuentro. Hay mucha información en la web respecto al uso que se hace de esta letra griega, usándola para identificar y representar, porque es un símbolo, cuestiones que realmente son elevadas. A ver, desde la proporción áurea o la proporción perfecta, el número de oro, que se reproduce en la geometría tanto en el macro como en el microcosmos. Gaby de esto lo conoce perfectamente porque la bioenergía áurea precisamente recibe su nombre por la armonización de frecuencias en proporción áurea. Tanto en el psicoanálisis, en el cual simboliza el falo, y como falo entendemos a ese objeto de deseo en nuestro inconsciente, y por lo tanto es un objeto de poder para el que lo posee. No estamos hablando acá del falo natural, ¿no? Estamos hablando del falo simbólico. Bueno, en física es el flujo magnético. A ver, incluso se utiliza como símbolo para representar ni más ni menos que la filosofía en su totalidad. O sea, no son pavadas, como decimos en Argentina, son términos, son conceptos importantes, son conceptos elevados. Entonces siempre es un número que me llamó muchísimo la atención. En mi caso particular, y como bloqueo a mi falla, que se ocultan las letras de mi apellido paterno, decidí nombrar, hace un año ya casi, un blog privado como Leo en Phi. Mi blog se llamaba Leo en Phi. ¿Por qué? Porque de esa forma denotaba simultáneamente que Leo está en sintonía con la proporción áurea y que yo leo, o sea, realizo lecturas de mi realidad en Phi. Mi anécdota es que al día siguiente, cuando busco mi blog, aparece como resultado de la búsqueda una estrella llamada Phi Leonis, o Phi Leo.
perteneciente a la constelación de Leo. Además de, digamos, la sorpresa, ¿no?, agradable de haber encontrado una estrella que tenía el nombre que yo había adoptado, justamente, esto me llevó a pensar en mí desde la astrología. Y desde allí la tomé como una señal perfecta. ¿Por qué? Porque tengo el Sol en Aries, ascendente en Sagitario, y con mi nombre y la señal recibida, anudo el tercer signo de fuego, lo cual triangula un inicio con toda la fuerza y el empuje que simboliza este elemento, el fuego. Así que dije, perfecto, digamos, bingo. Decimos acá. Ahora, cuando yo creo el tarot en Phi, no es solamente una herencia de apellido, como era Leo en Phi, es tarot en Phi, sino que este en Phi tiene que ver intrínsecamente con el desde dónde de esta herramienta. Usar o leer el tarot en Phi es equivalente a decir leer el tarot en sintonía o proporción áurea. Y también es equivalente a decir leer el tarot en el paradigma hermético iniciático. Paradigma hermético iniciático. Phi. P-H-I. Este es el significado con el que yo investí esta letra. De esta forma lo anudé a mi producto con el desde dónde. ¿Está bien? Este es el verdadero porqué de este nombre. Todo bastante. Y de esta forma anudamos también el concepto de coherencia, de evaluación del valor de verdad que enunciamos al principio. Todo lo que es el tarot en Phi, todo para lo que está hecho el tarot en Phi, está dirigido a y fundado en el paradigma hermético iniciático. Es decir, que el paradigma de la enseñanza iniciática, en el cual cada uno es el templo de su propio Dios, de su propia divinidad. No en un concepto religioso, sino en un concepto sagrado, que es muy distinto. Y en ese concepto, ese carácter divino que hay en cada uno de nosotros, es el que se acentúa y aumenta su presencia en lo consciente y en lo cotidiano cada vez que conseguimos develar las respuestas escondidas en los símbolos y las claves que nos ofrece el tarot en Phi cuando lo consultamos acerca de algo X que le planteamos. Bueno, ojalá haya sido claro. Espero el próximo encuentro en el cual les contaré las bases sobre las que se funda la dinámica del tarot en Phi y también recorrer, aunque sea por arriba, la forma en que propongo usarlo. Lo que vendría a ser las buenas costumbres del tarot en Phi, o sea, la ética del tarot en Phi. También recordaremos un poco más su ética, porque la metodología de uso de esta baraja también atraviesa ciertos preconceptos ortodoxos del tarot. Bueno, ya los explicaré en ese encuentro y, bueno, seguramente alguno también podrá tildarlos de herejía, aunque después de lo recorrido hoy, digamos que esa calificación es absolutamente bienvenida, ¿no? Quiero agradecer a Gaby, quiero agradecer a Pandora TV y quiero agradecer a todos los que brindaron su tiempo para conocer un poquito más del tarot en Phi. Y bueno, muchas gracias y bueno, si llega a haber alguna pregunta, la tomaremos para integrarla al próximo encuentro. Bueno, Leo, muchísimas gracias. Yo lo que te voy a pedir, si no es mucha molestia, hay gente por ahí que no vio los programas anteriores. Lo que te quiero preguntar así, rapidito, ¿sí? Obviamente que los invito a ver los dos programas donde vos hablas bien, en detalle, lo que es el tarot en Phi. Pero te pregunto así, en palabras simples, rapidito, ¿qué es y para qué sirve el tarot en Phi? Bueno, el tarot en Phi es una herramienta de autoconocimiento que utiliza una baraja, o sea, un mazo de cartas,
y que está orientado, a diferencia de otros tarots, específicamente a entendernos, a entender qué estamos haciendo, desde dónde estamos haciendo las cosas, por qué tenemos patrones que son repetitivos una vez que los vemos, porque generalmente hacemos la misma cosa en una y otro ámbito y no vemos lo idéntico que hay en eso diferente. La idea del Tarot en Fi es que nos ayude a ir develando, a ir abriendo un poco los ojos y a entender que cuando hacemos algo, o decimos algo, muchas veces estamos yendo en contra de nuestras intenciones. Muchas veces cuando hablamos, decimos cosas que se oponen, tienen pequeños desvíos, que dejan dicho en el universo lo opuesto a lo que realmente queremos lograr. Eso es propio de nuestro lenguaje. En psicología hay una teoría que es Lacan, por ejemplo, propone esto del muro del lenguaje, que existe en nuestro registro imaginario, que hace que lo que uno quiere expresar pasa a través de ahí y sale modificado. ¿Por qué? Porque en eso que estamos diciendo muchas veces termina expresándose no mi consciente, se termina expresando una parte de mi inconsciente que necesita decir o dejar dicho algo. ¿Está bien? Con una determinada intención. Bueno, en los otros videos creo que lo explico un poquito mejor que esto que está saliendo así de la galera en este momento, pero básicamente el Tarot en Fi utiliza el Tarot y ahora lo utiliza este Tarot modificado, digamos, precisamente para ayudar a la persona a que detecte, a través de lo que le dice el símbolo de la carta que le sale, y a través de, bueno, de toda la dinámica que vamos a ver en el próximo encuentro, a encontrar la raíz del problema. Porque, a ver, si tengo yuyos en mi jardín, yo puedo pasar la podadora, puedo pasar la bordeadora, pero el pasto va a seguir creciendo, porque la raíz está. La idea con esto es desmalezar desde raíz. Que eso que no quiero que crezca, deje de crecer de una vez por todas. Y la única forma de poder lograr eso es tomando conocimiento e integrándola a nosotros. Integrándola a lo que es consciente para nosotros. No sé si respondí tu pregunta, Gaby. Sí, creo que está más que bien. Así que bueno, ahora te dejo unos minutos para que te despidas de la gente y entonces y nos digas exactamente qué vamos a estar viendo entonces para las personas que vienen siguiendo estos videos y tienen ganas de ver el cuarto, ¿sí? A mí me gustan las apuestas no tan largas, ¿sí? Y para que puedan ir para atrás, al que le interesó pueda decir, a ver, ¿de qué trataba esto? Porque no entiendo, ¿sí? Si no entiendo y digo, a ver, ¿de qué trata? Voy para atrás y miro los anteriores, ¿sí? Así que el lunes que viene, entonces, lunes 29, va a estar el próximo programa, ¿sí? Donde va a estar también Leo Enfi acá haciendo su apuesta. Así que bueno, te paso la palabra, Leo, para que te despidas de la gente y nos digas otra vez, nos repitas, de qué va a tratar el programa del lunes, ¿sí? Bueno, Muy bien. bueno, muchas gracias. El próximo programa va a ser el lunes. Pienso y ojalá podamos lograr que sea a las 11 de la noche, o sea, las 23 horas de Argentina. Y el programa de lo que va a tratar es de la segunda parte de esto. Ya hoy explicamos cómo está compuesta la baraja físicamente. De lo que vamos a hablar en el próximo encuentro es cómo usarla, cómo la uso. ¿Cuál es esa dinámica que la hace tan particular
y está tan vinculada a lo que es el hermetismo, ¿no? El paradigma hermético iniciático, este Fi, del Tarot en Fi. Bueno, agradezco, ya que me das el espacio, de saludar nuevamente y agradecer nuevamente a todos los que están viendo este video. Y bueno, ojalá nos encontremos pronto en el cuarto programa de este Tarot en Fin. Muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias, Caja de Pandora también. Bien, gracias a vos por permitirnos ir evaluando, ir viendo cómo se está armando este Tarot en Fin, ¿sí? Estamos acá en la fábrica, digamos, observando todo este devenir, porque desde la enseñanza iniciática todo tiene su sentido. Cada palabra puesta, cada movimiento tiene una estrategia detrás, ¿sí? De esto es lo que vamos aprendiendo. Y gracias a vos podemos compartir toda esta elaboración. Por ahí preguntaban, ¿cuánto falta para que salgan las cartas? Me parece que falta todavía, ¿no? Porque ahora nos dijo, bueno, que en vez de 22 hay 24, están las cartas de la guerra. Así que bueno, se está poniendo cada vez más interesante. Por lo menos nos da un programita más seguro el lunes próximo. Así que bueno, invito a todos, ¿sí? Y los que no vieron a ver los anteriores, muchas gracias, Leo, por compartir esto con todos nosotros. Y bueno, y a vos también te digo, el viernes tenés una cita conmigo donde vamos a hacer la práctica, vamos a hacer bioenergía áurea para limpiar todos los temas de dinero, ¿sí? Siguiendo con Don Dinero que estamos, la segunda parte. Así que acompáñenme también el viernes, ¿sí? 14 horas de Argentina, y el lunes próximo entonces con Leo Delfín nuevamente. Compañera de ERA, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos.